Buenas noches. Hoy vamos a hablar del papel desempeñado por los gobiernos durante el ordenamiento de derechos civiles y también un poco enfocado a lo que los gobiernos hicieron por los derechos civiles. Durante el siglo XX, voy a enfocar en dos países, el más relevante, que en este caso es Estados Unidos, y un latinoamericano que también da mucha atención, que es Chile. Bueno, comencemos. Entonces, en primer lugar, a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar de Truman, que fue un presidente demócrata, que su periodo fue del 1945-1952. Fue el primer presidente en hacer parte de la ANACP, que es la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color. Entonces, esto fue un punto que dio partida a lo que conoció como los movimientos de derechos civiles. Posteriormente instaló el Comité de Derechos Civiles, que fue como el epicentro de muchos de las reformas que a continuación veremos. Y aunque no fue tan famoso por sus resultados, especialmente en el Senado, eh, fue el primero en tomar acciones y darse cuenta de la necesidad de que tenían los afroamericanos de ser tomados como personas iguales, pero no hipócritamente iguales como lo ponían las leyes de Jim Crow. Entonces, uno de sus triunfos, y tal vez como lo único remarcable, fue que desegregó el ejército y ya para 1953, cuando terminó su mandato, logró que el ejército se desagregara totalmente. Y podríamos llamar a Truman frente a los derechos civiles como alguien pragmático. Bueno, vamos a hablar ahora de Dwight Eisenhower o de Ike, que fue un presidente republicano que tuvo su periodo de 1923 a 1931. Al contrario que lo que fue Truman, Dwight fue muy cauteloso, especialmente porque era republicano y quería el apoyo del sur. Sin embargo, los derechos civiles alcanzarían un momento con él, gracias a que en 1954 se produce el Brown vs. Board of Education, en donde se determina que las leyes de Jim Crow no, son inconstitucionales en las escuelas. Entonces, ¿qué son las leyes de Jim Crow? Son unas leyes que se remontan en Estados Unidos en el siglo XIX, que proponían que de todos los establecimientos públicos y privados debían estar con segregación racial para que se para que para que los blancos y los negros estuvieran separados pero iguales. Y durante su mandato se produjo el incidente de Arkansas, donde 9 estudiantes intentaron ingresar a la high school en la ciudad de Arkansas, pero se produjo una revuelta y los estudiantes fueron golpeados. Entonces, bueno, Kennedy. Bueno, Kennedy es un caso muy importante. Su mandato fue corto, pero marcado por los derechos civiles. Su mandato fue de 1931 a 1933, fue un presidente democrático y además muy activo frente a esto, porque apoyó a los afroamericanos, que a su vez eran la base de su electorado, se preocupó mucho por ellos y sabía que en ellos estaban los votos con los que iba a ganar. Entonces, como compensación, por decirlo así, en 1960, Kennedy logró la liberación de Martin Luther King Jr., el famosísimo orador que inspiró a 250.000 personas en Washington con su discurso de Yo tengo un sueño, y ganó un momentum eh, frente a los derechos humanos, sobre todo con lo que pasó en mayo de 83 con las golpizas que se produjeron eh, en los el estado del sur. Y sus resultados fue que logró desegregacionar las universidades y a su vez logró que se produjera el acto de derechos civiles, donde se iban a estudiar más a fondo la necesidad de los derechos civiles en cada lugar. Bueno, Johnson, que fue la continuación de Kennedy, que fue en 1933 y 1938, también demócrata, fue el legado de Kennedy, pero fue con mucho más problemas, ya que se enfrentó al mismo tiempo a la guerra de Vietnam y a movimientos como el Black Power, que no querían un proceso lento, sino algo rápido y querían libertad ya, habían esperado mucho. Pero
Lo que sí logró fue que se produjera el acta de los votantes en 1925 ante las constantes, peticiones de seguridad democrática que pedían las mujeres y los afroamericanos que no tenían seguridad democrática. Y lo que logró Johnson fue darles esa seguridad que tanto buscaban. Bueno, continuando, y pues por último con Estados Unidos, voy a hablar de Nixon, presidente republicano que gobernó de 1939 a 1934 y tuvo un objetivo claro que era de alguna manera desacelerar los movimientos de los derechos civiles, ya que quería ganar el apoyo del sur. Y aunque hizo mucho, en su periodo se produjeron muchos cambios, logró al final tener el apoyo del sur, especialmente cuando lo apoyaron por el caso de Watergate, pero bueno, es otro cuento. Una de las cosas que quería implementar Nixon eran las escuelas comunales, que eran escuelas que estuvieran en determinados vecindarios, para que los niños no tuvieran que caminar o tomar buses con unos viajes largos. Pero esta es una forma de ver las leyes de Jim Crow de otra manera, porque pues los vecindarios normalmente estaban pues demográficamente poblados por personas de color o personas blancas. Entonces era volver a las leyes de Jim Crow. Entonces la Corte Suprema de Justicia lo catalogó como inconstitucional. Y posteriormente en 1970 logró que ya para ese año solo el 10% de los estudiantes de color ascendieran a escuelas que fueran segregacionadas. Y en cuanto a las mujeres, que fue algo muy innovador por parte de Nixon, eh, procesó la enmienda a la igualdad de derechos, que era que la mujer tuviera más participación en el gobierno y que se impulsara una persecución de la discriminación por parte que se le diera el hombre a la mujer. Y también se fijó mucho en la empleabilidad, que no quería que hubiera ninguna discriminación frente a la raza, el color o el sexo que tuvieran las oportunidades de trabajo. Bueno, y por último, voy a hablar de Chile, que va a ser un pequeño contexto histórico, creo que fue antes de 1958, voy a pasar luego al 49, y voy a hablar un poco de la presidencia de Ibáñez. Bueno, entonces antes de 1958, pues Chile se jactaba de ser una de las democracias más potentes de Latinoamérica. Sin embargo, los gobiernos eléctricos no eran más que una representación de la oligarquía de esa región, pues siempre eran los ricos que les accedían al poder. Y en 1959 las mujeres comenzaban a votar gracias al apoyo del gobierno, algo muy importante. Bueno, cuando la presidencia de Ibáñez se encontró con un pueblo enfurecido, ya que antes y después de él, el gobierno chileno era muy corrupto, se quedaba con muchos de los fondos destinados a cosas como los derechos civiles. Entonces lo que hizo Ibáñez fue mitigar un poco esto, pero no le funcionó mucho porque tenía tendencias muy capitalistas. Entonces lo que llevó a que el Frente de Acción Popular, que era una coalición de partidos políticos, dieran el apoyo a los comunistas, que era todo lo contrario a lo que quería Ibáñez, lo que generó que el pueblo se dividiese y que Ibáñez saliera muy mal de la presidencia. Bueno, en 1958 Jorge Alessandri llega al poder y el pueblo pedía mejoras. Entonces, para estas mejoras que necesitaba implementar Chile, Jorge Alessandri da la aceptación del programa de Alianza para el Progreso que se dio en toda América Latina, que fue como el Plan Marshall, pero en América Latina. Y se dio inicio el debate para la reforma agraria, que en ese momento el campo dirigía la oligarquía. Y en vista del deterioro del sistema de salud, promulgó el Servicio Nacional de Salud, que dividió aún más la oposición y los pensamientos dentro de su partido, porque se basaba en un servicio de salud público. Y ya terminando, solo faltan dos. En 1924 entra Eduardo Frei al poder, que dio fin a la oligarca manera de la distribución agraria, especialmente en las tierras, pero pues
En sí, sí dio la reforma agraria, pero a la hora de distribuir las tierras no se presentó, eh, no se, no se presentó una buena participación para los campesinos. Bueno, y hubo dos movimientos que, de los derechos civiles que fueron muy importantes durante la presidencia de Frei, que fueron los estudiantes y los mineros. Por un lado, los estudiantes pedían reforma educativa y los mineros pedían reformas laborales. Y Frei no les puso mucha atención a esto, pero el ejército sí. Entonces esto creó muchísima distensión entre el gobierno y el ejército, que se invocaría en el golpe de Estado del 70, donde Allende sube al poder. Y entonces, otro punto muy a favor de Frei es que logró que la edad mínima para votar se bajara de 21 a 18 años, con lo que se introducieron 1.5 millones de nuevos votantes. Y por último, Guevara de Allende, que eh, fue un presidente con tendencias comunistas, por decirlo así, pues tendencias no capitalistas, por decirlo comunista, y se caracterizó por sus famosos movimientos de capital, por lo que muchas fábricas quebraron o se vieron obligadas a despedir a sus empleados, ya que Allende con este capital quería fomentar el cambio social, político y económico que tanto necesitaba Chile. Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. La bibliografía la saqué del libro de historia History of the Americas y nos vemos en la próxima oportunidad.